días a todas. Ya, bueno, nos habíamos saludado con varias, pero para los que estaban entrando ahora, partir por saludarlas. Y iniciamos, en el fondo, esta nueva sesión de este ciclo, ¿ya? De estas mujeres geniales, de estas mujeres poderosas. Y hoy día es el turno de Isabel la Católica. O sea, de los personajes que hemos visto hasta ahora, bueno, todas han sido personajes que han acumulado gran poder, pero bueno, esta es la primera, en el fondo, de estos personajes que nos lleva a las tierras hispánicas, ¿ya? Y efectivamente Isabel la Católica es una de las figuras más importantes, más determinantes en la historia de España, fundamentalmente, bueno, por todo lo que significa su periodo, su reinado, porque es lo que marca el inicio del gran imperio español. Y también, como vamos a ver, podemos comenzar a hablar de España, ¿ya? Precisamente luego del reinado de Isabel la Católica. Hasta antes, bueno, España no existe todavía. Lo que existen son estos reinos hispánicos, como vamos a ver, tenemos a una península que está dividida, ¿ya? Pero la unión peninsular comienza precisamente con la figura de esta extraordinaria mujer. Que lo primero que les tengo que contar es que ella no nació como heredera, ¿ya? Ella no estaba destinada a ser reina. Y eso, por ejemplo, es lo que nos permite explicar por qué hay ciertos datos de su infancia que están un poco en la penumbra, porque la verdad es que, claro, los cronistas en aquel momento no veían que esta niña estuviera llamada a ocupar un gran papel. Por lo tanto, hay ciertas cosas que no las tenemos muy claras. Pero vamos a ver cómo se desata un conflicto ahí, una crisis sucesoria por el trono castellano, y finalmente, bueno, la muerte de su medio hermano, Enrique IV, la va a llevar a ocupar el trono de Castilla. Y aun cuando no nació como heredera y por lo tanto no fue preparada para desempeñar, no fue, en el fondo sus estudios no estuvieron enfocados en que ella se desempeñara como una monarca, ella va a lograr ejercer el poder por sí misma, ¿ya? Y va a llevar a su reino a la cúspide del prestigio, ¿ya? En el fondo va a construir su legitimidad como reina de Castilla, a pesar de que, como vamos a ver también, ella se va a casar con otro, en el fondo con otro poderosísimo, ¿ya? Rey, que es Fernando de Aragón, que ella podría haber en el fondo visto menoscabada su autoridad en Castilla también producto de ese matrimonio, pero como vamos a ver, logra mantener en el fondo toda su dignidad como monarca castellana. ¿Quién es esta Isabel? A ver, lo primero que tenemos que decir es que Isabel es miembro o parte de la dinastía Trastámara, o de la casa de Trastámara, que es una dinastía de origen castellano, que va a reinar en Castilla desde el año, más o menos, desde 1369. ¿Ya? Y que no solo va a reinar en Castilla, sino que también va a reinar en Aragón, en Navarra, en Nápoles. O sea, es una dinastía que tiene su origen en la Casa de Borgoña y es una rama menor de esa casa, pero que efectivamente va a ir ampliando sus dominios. ¿Ya? Trastámara, ¿qué significa? Bueno, más allá del río Tambre, ¿ya? Trastámaris, ¿ya? Debido al lugar de origen, en el fondo, de esta casa dinástica. Tanto Isabel como Fernando, por lo tanto, son miembros de esta misma casa dinástica. Y será la hija de ambos, ¿ya? Quien finalmente va a heredar el trono, que la conocía como Juana la Loca, la última, ¿ya? En el fondo, de los personajes de esta dinastía Trastámara en ocupar el trono castellano. A partir de ella, ¿ya? Con los sucesores, en fondo, con los nietos de Isabel la Católica, se inicia el reinado de la Casa de Austria o de Habsburgo en España. ¿Ya? Isabel, ¿ya? Para que nos situemos en el fondo temporalmente, es reina de Castilla desde el año 1474 hasta su muerte en 1504. Y se va a convertir también, ¿ya? En la reina consorte de Sicilia desde 1469 y en reina consorte de Aragón desde 1479. ¿Ya? Eso porque ella va a tomar como pretendiente matrimonial, en el fondo, al aragonés Fernando, hijo y heredero, como ella, de, en el fondo, el rey de Aragón, que en ese minuto era Juan II.
¿ya? Vamos a ver cómo todo este acuerdo de este matrimonio se lleva en el más absoluto secreto. Ellos son primos, ¿ya? Primos en segundo grado, diríamos hoy día, y por lo tanto necesitaban, ¿ya?, un permiso especial por parte del Papa. Y parto aquí ya por mostrarles una imagen, ¿ya?, de esta serie de la que hemos hablado en varias oportunidades, que se las hemos recomendado, esta serie que se llama Isabel, de la televisión española, que es realmente buenísima. Se trabaja, en el fondo, el reinado de Isabel en el fondo, con un rigor histórico, en el fondo bien destacable, la manera que tiene la televisión española, más de representar aquellas imágenes que son verdaderos íconos dentro de la historia de esta mujer, están, en el fondo, fielmente reflejados en la serie. Así que para las que no lo han visto, no la hayan visto, de verdad que se las recomiendo de todas maneras. Así que aquí en varias partes de la charla voy a ocupar también imágenes de la serie, en el fondo, que nos va a permitir ir viendo, y ustedes mismos se van a dar cuenta de cómo la serie refleja muy bien aquel periodo. Entonces, con el matrimonio de ellos dos, ya vamos a hablar del matrimonio, pero en el fondo lo que tenemos que tener claro, que con el matrimonio de Isabel y de Fernando, ¿ya?, se va a dar y se va a iniciar, ¿ya?, la consolidación de estos reinos ibéricos como una nación, ¿ya?, y de la cristiandad en todos sus dominios, ¿ya? Por esa razón, ¿ya?, ellos son conocidos, en el fondo, como los reyes católicos, ¿ya? Van a lograr unificar, en el fondo, esa península. ¿Y por qué? En el fondo lo que tenemos que tratar de entender es cuál es la situación de la península a la llegada, ¿ya?, de Isabel al trono, ¿ya? Y entonces ahí tenemos que entender, y vamos a retroceder un poco en la historia, entender que en la península ibérica se había formado, ¿ya?, desde los tiempos de, el fondo, de los movimientos de los pueblos germanos y después de la caída del Imperio Romano de Occidente, se había formado la España visigoda, ¿ya?, o el reino hispano-visigodo. Son, en el fondo, estos visigodos los que se establecen ahí en el siglo VI y toman la ciudad de Toledo, ¿ya?, en el centro de la península, como la capital. Este reino visigodo se va a unificar, ¿ya?, en el año 577, Leovigildo es el que logra la unidad política del reino. Y luego ese reino, en el fondo germano, se va a cristianizar, ¿ya?, con la conversión, en el fondo, al cristianismo del rey Recaredo, luego del Concilio de Toledo en el año 589. Entonces tenemos este reino visigodo que es la base, ¿ya?, en el fondo, de la historia de España. Pero como les digo, este es un reino que se ha logrado unificar, en el fondo, bajo esta rama, ¿ya?, de los pueblos germanos, de los godos, que son los visigodos. Sin embargo, los reyes visigodos en el fondo, nunca van a lograr establecer una monarquía del todo estable, que tuviera un poder real fuerte, basada en el derecho de herencia, como sí va a ocurrir, por ejemplo, con sus vecinos, los francos, ¿ya?, que va a llegar a crecer y convertirse en un imperio en las manos de Carlomagno. Los visigodos en el fondo van a ser más débiles en ese aspecto, y entonces esa debilidad, esa lucha, esas peleas, en el fondo, entre las distintas ramas, en el fondo, de la nobleza visigoda, van a ser aprovechadas, ¿ya?, por un pueblo, en el fondo, invasor. Y ahí tenemos que, en el fondo, van a ser los musulmanes, ¿ya?, árabes y bereberes, es decir, población del norte de África convertida al Islam, los que efectivamente van a lograr cruzar el estrecho de Gibraltar y tomar posesión, en el fondo, de la península ibérica. Lo que vemos aquí en este mapa es la expansión, ¿ya?, la rapidísima expansión que va a tener el Islam. O sea, desde la muerte de Mahoma en el 632, ¿ya? Espérenme, voy a activar aquí ahí se me cambió el puntero. No. ¿Qué hice? Ay. Aquí algo hice. Ahí. No puedo. Aquí está el puntero. Ahí. Ya. Si ustedes se fijan, en el año 632, ¿ya?, muere Mahoma, y estos eran los territorios del Islam hasta esa fecha. Sin embargo, rápidamente, ¿ya?, ustedes pueden ver, en el fondo, cómo todo lo que nosotros denominamos el Medio Oriente e incluso hasta Persia ya han caído bajo el dominio del Islam, y el norte de África. Y, en el fondo, en menos de
100 años, ya los tenemos aquí en el norte de África listos para cruzar hacia Europa. Y entonces, claro, este Islam va a aprovechar la debilidad del reino visigodo, ¿ya? Van a cruzar, como les digo, el estrecho de Gibraltar y se van a enfrentar al último de los reyes visigodos, que es Don Rodrigo. ¿Ya? Ahí lo ven a Don Rodrigo arengando, en el fondo, a sus tropas, pero no va a lograr, en el fondo, vencer al Islam, sino que va a ser derrotado por las tropas de Tariq ibn Ziyad, ¿ya? Que, como les digo, es una agrupación, en el fondo, de árabes, ¿ya? Junto con bereberes, o sea, del norte de África, los que invaden este territorio. Y rápidamente toda la península ibérica va a caer bajo las manos del Islam. Esta es la batalla de Guadalete, donde es vencido Rodrigo, y rápidamente van a ir avanzando por todo el territorio de la península, y si ustedes se dan cuenta, aquí en el año 722, o sea, 10 años, 11 años más tarde, va a ser la primera vez que van a ser, en el fondo, derrotados por los cristianos en la batalla de Covadonga. Y aquí, desde el norte, en el fondo, se va a dar inicio al proceso de reconquista española, es decir, que los reinos cristianos recuperen el territorio. Y esto va a ser fundamental para la época de Isabel, ¿ya? Esto es lo que en la historia de España se conoce como el Al-Andalus, ¿ya? Que en el fondo es la península ibérica bajo el dominio del Islam. Pero como les digo, desde el norte se organizan los núcleos cristianos que intentan iniciar esta especie de cruzada de Guerra Santa, de recuperar la península de manos de los infieles. ¿Ya? La batalla, en el fondo, van a haber distintas batallas que van a ser, en el fondo, muy, muy conocidas, pero por ejemplo aquí vemos una representación de una batalla de reconquista en las Cántigas de Santa María. Y si nos fijamos cómo va a ser, en el fondo, este proceso, ustedes se pueden comenzar a dar cuenta, ¿ya? Que la reconquista va a ir avanzando, ¿ya? Y entonces hasta más o menos la década del 790 ya tenemos el norte de la península que ha sido recuperada, y ahí en el fondo se van a comenzar a distinguir los reinos cristianos, ¿ya? Hacia el año 1150 ya tenemos que más o menos la mitad de toda la península está nuevamente en manos de los cristianos, y se han comenzado a formar reinos, el de León, el de Castilla, el de Aragón, ¿se fijan? Y el reino de Portugal. La batalla de las Navas de Tolosa, ¿no? Va a ser otra de las batallas fundamentales, es del año 1212, que va a ser un punto importantísimo en ese proceso de reconquista, ya que va a abrir definitivamente el avance de los cristianos hasta aquí, hasta el valle del río Guadalquivir, ¿no? Y por lo tanto, a partir de ahí nos vamos a quedar con la península, en el fondo, teniendo estas características. El reino de Castilla, que nace en el fondo de la unión de los reinos de León y Castilla. Tenemos el reino de Portugal, la corona de Aragón, el reino de Navarra, ¿ya? Y aquí abajo, ¿ya? El reino nazarí de Granada, ¿ya? El reino nazarí de Granada, que va a ser el último reducto musulmán que queda, en el fondo, después de este largo proceso de reconquista. Y esta es, en el fondo, la España donde nace Isabel la Católica. Una España que todavía no es España. No podemos, en el fondo, hablar de España porque son distintos reinos, que se han consolidado, en el fondo, y que se han dividido fundamentalmente en estos 4 reinos, ¿ya? En el fondo, 5 reinos. Por un lado está el reino de Portugal, ¿ya? Por otro lado está la corona de Castilla, la corona de Aragón, el reino de Navarra y el reino de Granada, en manos del Islam, ¿ya? De estos reinos, el más poderoso es Castilla, el lugar donde nace Isabel, pero Castilla, como vamos a ver, tiene también una serie de problemas internos antes de que efectivamente Isabel se haga con el trono. La economía de Castilla va a ser la más importante, la más fuerte, es también la que tiene mayor cantidad de habitantes. Se calcula que para la época de Isabel son más o menos 5 millones de habitantes, y en cambio Aragón, ¿no? Tiene en esa época más o menos 1 millón, ¿no? Entonces, como les digo, esta es la España, que no es España, donde nace, ¿no? Isabel. Y Isabel nace en una localidad que se llama Madrigal de las Altas Torres. Se asume
que nació el día 22 de abril de 1451. Les digo, se asume, porque no existe certeza de que efectivamente esa sea su fecha de nacimiento, porque, como les decía, ella no estaba en el fondo, era la tercera en la línea de sucesión. Por lo tanto, cuando ella nace, nadie es consciente de la importancia que esa niña iba a llegar a tener en el futuro. Por lo tanto, sus datos, ¿no? Sobre todo de su infancia, no son del todo certeros. Lo que sí sabemos es que Isabel nace un día Jueves Santo, ¿no? Y que, porque ella misma lo relata, y que eso desde ya habría significado para ella como un presagio de la importancia que iba a tener para ella la religión en su vida. Ella va a ser sumamente católica, muy devota, y algo que en el fondo va a permanecer a lo largo de toda su vida, ¿no? Aquí la ven, por ejemplo, en una en el fondo de las obras de arte, en el fondo que mejor tal vez representan esa espiritualidad que tenía Isabel, en esta, la Virgen de la Mosca, es un retablo, en el fondo, eh, donde aparece a los pies de la Virgen la princesa Isabel, ¿ya? Con un libro en su regazo. ¿Ya? Como les decía, ella nace en esta localidad que se llama Madrigal de las Altas Torres, que está ubicado en la provincia de Ávila, en Castilla. Este Madrigal de las Altas Torres era en ese momento una pequeña villa donde en ciertas ocasiones residía, ¿no? La madre de Isabel. La madre de Isabel es Isabel de Avis, ¿no? Y de ella recibe en el fondo el nombre que en ese entonces no era tan frecuente en España. Pero esta Isabel de Avis, en el fondo, es la segunda esposa del rey Juan II de Castilla. ¿Ah? Y de ese matrimonio, de ese segundo matrimonio del rey Juan II de Castilla, bueno, nace primero Isabel y luego, ¿ah? 2 años más tarde, nace el hermano de Isabel, que es conocido como Alfonso el Inocente. Y por lo tanto, como en Castilla tienen preeminencia los hombres por sobre las mujeres, una vez que nace Alfonso, Isabel pasa a ser la tercera en la línea de sucesión. ¿Y por qué la tercera? Porque su padre, ¿no? Juan II de Castilla, había tenido un primer matrimonio con María de Aragón, y de ese matrimonio con María de Aragón había nacido Enrique, ¿no? Que era, por lo tanto, en el fondo, el llamado príncipe de Asturias y heredero al trono castellano. Entonces, tras la muerte de Juan II de Castilla, efectivamente, ¿ya? En el fondo el trono pasa a su hermano Enrique. Isabel, además, solo tiene 3 años a la muerte de su padre. Es una niñita. Y en el testamento, ¿ya? De Juan queda claramente establecido, en el fondo, que el trono corresponde a Enrique. Y se establece que si Enrique y Alfonso, sus 2 hermanos hombres en el fondo, morían sin descendencia, el trono pasaba a Isabel. Entonces, era la tercera en la línea de sucesión, siempre y cuando no tuviera sobrinos, en el fondo, que la iban a ir corriendo del lugar más hacia abajo. ¿No? Entonces, por eso yo les decía al comienzo, en el fondo, ella busca la manera, ella crea su derecho a convertirse en reina. ¿Ya? Y entonces, bueno, efectivamente cuando su padre, Juan II de Castilla, muere, ¿ya? Asume el trono su medio hermano, Enrique, bajo el nombre de Enrique IV, en el año 1454. ¿Ya? Este Enrique, ¿ya? Al parecer era un hombre que tampoco estaba tan preparado para reinar, era un hombre de voluntad frágil, débil, y por lo tanto era bastante influenciable por, en el fondo, los distintos personajes de la nobleza que, en el fondo, se arrebataban la posibilidad de tener y de conseguir los favores del rey y, por lo tanto, conseguir un mejor lugar dentro de la corte. ¿No? Enrique IV, en el año 1440, se casa con Blanca de Navarra. ¿No? Ese es el primer matrimonio que tiene este Enrique IV, que lógicamente busca
descendencia. ¿Ya? Una gran preocupación, en el fondo, para todas las casas reales, para todos los reyes de la historia, es poder asegurar la descendencia. Sobre todo en esta época, donde las muertes prematuras eran algo que estaba, en el fondo, algo que ocurría prácticamente en casi todas las familias. Estaba a la orden del día, ¿ya? Que los herederos al trono murieran siendo niños. Por lo tanto, era muy importante para este Enrique poder asegurar el trono. Entonces se casa con Blanca de Navarra, pero ese matrimonio, ¿ya? Va a ser anulado. ¿Ya? Y va a ser anulado porque, bueno, no va a haber descendencia. Es más, se va a decir que ese matrimonio nunca fue consumado, ¿ya? Aduciendo el príncipe, Enrique, porque era príncipe en ese momento, ya él asume el trono en 1454, él asume en ese momento que se había dado una impotencia recíproca, ¿ya? Debido a una serie de influencias malignas. ¿Ya? Aquí vemos cómo esta época es todavía absolutamente medieval, dando ciertos pasos hacia la modernidad. Pero él aduce, imagínense, impotencia recíproca debido a influencias malignas. ¿Ya? Y esa razón va a bastar para que el matrimonio sea anulado. ¿Ya? Y por lo tanto, no hay descendencia. A Enrique, a raíz de esta situación, lo van a comenzar a llamar el impotente. ¿Ya? Y lo cierto es que de la época hay ciertas crónicas de enemigos de Enrique que efectivamente hablaban, ¿ya? De que tenía una serie de malformaciones y de problemas que efectivamente lo hacían ser impotente. ¿Ya? Pero él va a pasar a la historia siendo conocido como ese Enrique IV el Impotente. Y entonces, bueno, va a contraer matrimonio nuevamente. ¿Ya? Y entonces la elegida para este segundo matrimonio va a ser su prima, ¿ya? Algo que también era absolutamente común en aquella época, que se casaran entre primos, la elegida es Isabel de Avis, ¿ya? Isabel de Avis, que era hermana del rey Alfonso V de Portugal. ¿Ya? Y de este matrimonio, ¿ya? La verdad es que también viene la búsqueda incesante por tener una heredera, pero la llegada de la heredera se va a tardar. Van a pasar 7 años sin hijos, lo que va a servir para incrementar más aún la idea de que el rey de Castilla, Enrique IV, efectivamente era impotente. A los 7 años, ¿ya? De matrimonio, nace finalmente una heredera. ¿Ya? Juana va a dar luz a una niña en 1462, la que también fue llamada Juana. Al año siguiente, Juana de Avis vuelve a quedar embarazada, pero el embarazo no va a llegar a buen término y ella va a sufrir un aborto. Y un aborto se sabe que era un niño. ¿Ya? Ella se encontraba más o menos como en el 6º mes de embarazo. Y por lo tanto, en el fondo, esta pequeña niña, Juana, se transforma efectivamente en la heredera del rey Enrique IV de Castilla. Una vez que nace la heredera, y en medio de todas estas, en el fondo, de todas estas, de todas las cosas que se decían respecto del rey, de que su mujer le era infiel, de que él era impotente, bueno, Enrique IV va a decidir traer a vivir a la corte, junto a él, a sus 2 medios hermanos, ¿ya? A Isabel y a Alfonso. La propia Isabel relata que en ese momento ella es llevada a la corte a vivir junto al rey casi como prisionera, de manera de que no se pudiera desarrollar ningún tipo de complot por parte de la nobleza, en el fondo, castellana. ¿Ya? Además del hecho de que la madre de Isabel, Isabel de Portugal, comienza a tener cada vez mayores eventos, en el fondo, en los que sufre ciertos ataques de demencia. Aquí tienen, por ejemplo, una de las representaciones, es un cuadro atribuido a Pellegrín Clavé, un catalán que representa, en el fondo, la locura de Isabel, la madre de, en el fondo, de Isabel la Católica. Y entonces, estos 2 niños son llevados a vivir, los obligan a dejar Ávila y los trasladan a vivir junto a la corte. Y efectivamente Enrique IV no estaba tan equivocado, de que todos estos rumores, de su impotencia, de la infidelidad de su mujer,
podían llevar a que se creara, ¿no?, grupos partidarios de arrebatarle la corona o de arrebatarle el derecho sucesorio a su hija Juana. Y, como les digo, no estaba equivocado porque el problema va a surgir. Y el problema es que tras el nacimiento de Juana, tras los 7 años por el nacimiento de Juana, en el fondo los nobles castellanos opuestos al rey Enrique IV van a iniciar el rumor de que la niña no es hija del rey, sino que la niña es hija de Beltrán de la Cueva. Y Beltrán de la Cueva era el privado o valido del rey, ¿ya? Hoy día podríamos, no es precisamente un primer ministro, porque sí es el hombre de mayor confianza del rey de España, pero que en el fondo es, su poder se debe única y exclusivamente a la confianza que el rey ha depositado en él, ¿ya? No tiene nada que ver las cortes en la elección de quién es el privado o el válido. Y efectivamente aquí lo que ven, ¿ya?, es el actor en la serie, ¿ya?, y tenemos ahí una representación del Beltrán de la Cueva real, ¿ya? Y este Beltrán de la Cueva se había ido convirtiendo en un personaje poderosísimo, ¿ya?, en el reinado de Enrique IV. Y eso es lo que va a despertar, en el fondo, las envidias de los nobles que van a levantar este rumor de que Beltrán de la Cueva era el amante de Juana de Avis, de la reina Juana, y por lo tanto él era el padre de la pequeña niña. Por lo tanto, a esa pequeña niña, en el fondo va a pasar a ser conocida en la historia y se la va a comenzar a llamar como Juana la Beltraneja, ¿no? Y como yo les decía, eran las envidias, ¿no?, porque Beltrán de la Cueva consiguió ascender rápidamente en la corte. Va a ser el conde de Ledesma, va a ser conde de Huelma, va a tener el ducado de Alburquerque, y además, y tal vez lo más importante y lo que más desataba las envidias, era que había sido nombrado maestro de la Orden de Santiago, ¿ya?, que era, en el fondo, una de las mayores dignidades que se podía tener en aquel minuto. Y entonces, dentro de los nobles que van a efectivamente a inventar o crear, porque la verdad no hay certeza que nos permita asegurar si esa niña era hija del rey o era hija de Beltrán de la Cueva, pero lo que sí está claro es que las intrigas, ¿ya?, de esta nobleza sí van a dar resultados. Y dentro de estos nobles, ¿ya?, el principal, ¿ya?, va a ser Juan Fernández Pacheco y Telles Girón, el marqués de Villena, probablemente el personaje más intrigante de la corte entonces. Este marqués de Villena va a levantar acta y va a señalar que Juana no es hija del rey, sino que de Beltrán de la Cueva. Y entonces, y lo que ocurre, bueno, es que Beltrán de la Cueva efectivamente había desplazado al marqués de Villena como el privado válido del rey. O sea, Juan Fernández Pacheco y Telles Girón había sido, ¿ya?, un personaje muy cercano al rey, pero había sido desplazado por este Beltrán de la Cueva. Y entonces el marqués de Villena, como les digo, levanta el acta, y a partir de ese momento, bueno, ahí tenemos, ¿no?, a esta Juana la Beltraneja, la reina traicionada. La propia Isabel, ¿no?, que está viviendo en la corte, que está en el fondo está en medio de todas estas intrigas, ella misma dice que está en la corte como una verdadera prisionera, va a comenzar a llamar a la niña, ¿no?, simplemente como la hija de la reina, ¿no? No le dice princesa de Asturias, tampoco la considera su sobrina, no le llama por su nombre, sino que simplemente ella se refiere a esta niñita como la hija de la reina. Y Isabel va a comenzar a tener el apoyo de otro bando de la nobleza, quienes, dirigidos por el arzobispo de Toledo, ¿ya?, Alfonso Carrillo, van a comenzar a elaborar o van a comenzar a apoyar los derechos de Isabel, los derechos tanto de Isabel como de Alfonso. Es decir, si a Enrique IV algo le pasaba, había que desconocer los derechos de esta Juana la Beltraneja y que pasaran a Alfonso o a Isabel. Entonces se comienza a crear, en el fondo, estos dos bandos. Un bando que va a comenzar a apoyar a Isabel y otro bando que va a comenzar a apoyar a Juana. Va a llegar a tanto, en el fondo,
todas estos complots al interior de la nobleza, que van a decidir incluso, ¿no?, declarar que el matrimonio de Enrique no era un matrimonio legítimo. ¿No? ¿Y por qué? Porque Juana y Enrique, como les dije, son primos y no tenían dispensa papal. Para casarse entre primos era absolutamente necesario tener esa dispensa. Y entonces se comienza a buscar por todas partes dónde está la dispensa papal, y bueno, no existía la dispensa papal. Y entonces estos nobles encuentran un nuevo argumento para decir que, aunque la pequeña Juana fuera hija del rey, el matrimonio de Enrique no es un matrimonio legítimo. Y entonces, el 5 de junio, ¿no?, de 1465, ahí en los alrededores, en el fondo de Ávila, un grupo de nobles castellanos van a deponer, ¿no?, una esfinge del rey Enrique IV de Castilla, y van a proclamar rey a Alfonso, ¿no?, al hermano de Isabel, medio hermano de Enrique, ¿no? A esto se le conoce como la farsa de Ávila, ¿no? Y a partir de ese momento, por lo tanto, se estalla una especie de guerra civil en Castilla, entre los dos bandos, el bando que apoya a Alfonso y a su hermana Isabel, y el bando que apoya, en el fondo, al rey Enrique IV y su hija Juana la Beltrán. Este Alfonso tenía solo 11 años, ¿no?, cuando se produce esta farsa de Ávila, cuando deponen al rey, en el fondo derrotando esta esfinge que había. Y se inicia, como les digo, esta especie de guerra civil. El problema, y las cosas se van a complicar más aún, porque en el fondo, luego de 3 años de reinado, donde en el fondo van a haber 2 reyes, o sea, en una parte de Castilla reina Alfonso, el niño Alfonso, por lo tanto, es la nobleza la que finalmente toma decisiones, y por otro lado está Enrique, ¿no? El problema, les digo, como les decía, se va a incrementar más aún cuando 3 años después, en 1468, Alfonso muere prematuramente. Una enfermedad, unas fiebres repentinas, y en el fondo este niño joven muere. Y en ese momento Isabel queda prácticamente sin movilidad, sin posibilidad de moverse al interior de la corte, porque efectivamente va a pasar que quienes consideraban que Juana no es la legítima heredera, señalan, ahora la sucesión pasa a Isabel. En el testamento del padre había quedado establecido que si Enrique y Alfonso no tenían sucesores, bueno, podía Isabel asumir el trono. Y entonces, efectivamente, comienza a cobrar fuerza la acusación de ilegitimidad de Juana, y comienza a cobrar cada vez más fuerza la idea de que, en el fondo, este rey Enrique debe reconocer que esa niña no es su hija legítima, que su esposa le ha sido infiel, y que, por lo tanto, los derechos al trono, los derechos para convertirse, en el fondo, en princesa de Asturias, le corresponden a su medio hermana Isabel. Isabel va a ser presionada por el grupo de la nobleza que la apoya, ¿no?, para que tome el trono, ¿no?, para que prácticamente haga una especie de golpe en contra de su hermano y tome el poder. Pero ella, en ese momento, ya da muestras de lo que es su poderío, porque se va a imponer a esa nobleza que a ella le parece que es sumamente poderosa, pero que es levantisca, o sea, que quieren que ella efectivamente se levante en contra de su hermano. Y ella dice que ella reconoce a su hermano, ¿no?, a su medio hermano Enrique, como el legítimo rey de Castilla. Lo que sí está dispuesta a pelear son los derechos sucesorios, es decir, cuando Enrique muera, que la corona pase a ella y que por lo tanto ella se transforme en princesa de Asturias. Y una vez que ella, en el fondo, rechaza tomarse el poder o el título de reina a la fuerza, ¿no?, el rey Enrique IV decide encontrarse, en el fondo, con su medio hermana y negociar. Y se van a reunir, ¿no?, frente a un enviado del Papa, ¿no?, y se reúnen, en el fondo, junto a estos toros, ¿no?, que son conocidos como los toros de Guisando, ¿no?, un conjunto de toros de fondo, berracos de piedra, que son de origen prerromano, ¿no?, que están en una localidad que se llama El Tiemblo, en la provincia de Ávila, ¿no? Los toros datan como del siglo, algunos dicen segundo, antes de Cristo, ¿no? Y entonces se reúnen ahí, ¿no?, y acuerdan o firman lo que se conoce como
los pactos, el tratado, la jura, la concordia de los toros de Guisando. ¿Ya? Aquí tenemos imágenes, en el fondo, de la serie. Ahí tienen a Enrique IV y a su medio hermana Isabel. Ella, en el fondo, era el año 1468, cuando se reúnen en Guisando. Ella lo reconoce, ella, en el fondo, le jura fidelidad por ser el soberano, pero Enrique se tiene que comprometer a que ella se transforme en su sucesora, o sea, en la princesa de Asturias. Ya que se asume que efectivamente, como no hay una bula papal, el matrimonio de Enrique, ¿ya?, no existe. Enrique no estuvo nunca casado, y por lo tanto, si Enrique no estuvo nunca casado, no hay un heredero. ¿Ya? Y entonces, efectivamente, bajo ese acuerdo, Isabel queda como princesa de Asturias. Sin embargo, ella también se compromete a que debe consultar con Enrique antes de contraer matrimonio. ¿Ya? Pero que no se le impondrá marido. Para ella era muy importante que no se le impusiera, que su hermano simplemente lo dijera, ya, el elegido para casarte es el heredero al trono portugués o el hermano del rey de Francia. Ella tenía grandes aprensiones, ¿no?, respecto de lo que era el amor, en el fondo de quién podría llegar a ser su futuro marido, de cómo ella iba a enfrentar, en el fondo, la noche de bodas. O sea, tenía una serie de problemas, ¿no?, que en cierta medida la atormentaban. Entonces ella se asegura de que no le impongan marido por razones personales y también por razones políticas, ¿no?, pero que sí lo tiene que consultar con Enrique. ¿Ya? Y entonces, bajo esas condiciones, supuestamente el problema estaba solucionado. ¿Ah? Algunos historiadores señalan o discuten la veracidad de este acuerdo, concordia o jura de los toros de Guisando, porque no se ha conservado ningún documento original. ¿Ah? Y entonces hay algunos historiadores que incluso se atreven a señalar que esta concordia de Guisando habría sido casi un documento inventado, falso, que se elabora con el propósito de legitimar, ¿ya?, la sucesión, el derecho a la sucesión de Isabel de Castilla. ¿Ya? La verdad es que el debate hasta el día de hoy sigue respecto de ese tema. Pero bueno, lo cierto es que Isabel logra imponerse sobre Juana. ¿Ya? Juana es inmediatamente eliminada de la línea de sucesión. Pero rápidamente, ¿ya?, el rey Enrique va a desconocer el tratado. Y va a desconocer el tratado porque va a acordar el matrimonio de Isabel con el rey Alfonso V de Portugal. Isabel lo va a rechazar. Y lo va a rechazar no en una oportunidad, lo va a rechazar en 2 oportunidades. Y eso va a generar conflictos diplomáticos. Era el rey de Portugal, ¿eh? En el fondo que era el hermano de Isabel de Avis, ¿no? Pero claro, ya era un hombre mayor, ¿no? Y en el fondo Isabel lo que reclama es el hecho de que su hermano ha desconocido, su medio hermano ha desconocido lo acordado en los toros de Guisando. Y ella, como les digo, se planta en su decisión de que no se va a casar con el rey de Portugal. Y entonces se tiene que apresurar a buscar un candidato. Y van a haber varios candidatos. El hermano del rey de Francia, se va a enviar incluso a un emisario a conocer a los posibles candidatos. Y la verdad es que cuando este candidato llega, cuando el emisario vuelve, le dice, no, la verdad es que con el hermano del rey de Francia no hay ninguna posibilidad porque era un personaje así, todo jorobado, tullido. Entonces le dice, mira, el candidato de verdad es el heredero a la corona aragonesa, Fernando. Y entonces ella, bueno, pero ella pregunta, pero ¿cómo te parece que es Fernando? Y entonces el enviado le dice que cuando lo conozca se va a dar cuenta de que Fernando iba a ser de todo su agrado. Y efectivamente, Fernando fue el mejor candidato. Y va a ser el elegido, a pesar de que ella no lo ha visto nunca, no lo conoce, pero sabe que su unión con la corona aragonesa va a fortalecer su posición, y que efectivamente, como les digo, este era el mejor candidato.
Ahí tienen al Fernando de Aragón original y al Fernando de Aragón de la serie, pero que va a ser un gran soberano, ¿no? Un soberano que va a ser implacable, va a ser un político audaz y además va a ser un perfecto caballero, ¿no? Él va a marcar por sí mismo y también por su matrimonio con Isabel una de las épocas más brillantes y agitadas de la historia de España. Representa, Fernando, la verdad, la transición entre el gobernante medieval y el gobernante moderno, lo mismo que Isabel, ¿ya? En el fondo, encarnando el paso de unos estados que estaban situados, podríamos decir, en la periferia de Europa, para convertir, ¿ya?, a esos estados que eran de menor importancia en la Europa de aquel momento, pero lo van a lograr convertir en el fondo en un imperio plurinacional, ¿ya?, que va a ser una de las grandes potencias del mundo, sobre todo en la época del nieto de los reyes católicos, que va a ser Carlos V, y de ahí en adelante. Fernando había nacido el 10 de marzo de 1452, ¿ya? Al igual que Isabel, no parecía encaminado a tener un gran destino porque, en el fondo, la corona aragonesa le correspondía a su hermano, el primogénito, ¿ya?, que era Carlos, el príncipe de Viana. Pero Carlos, el príncipe de Viana, muere prematuramente, ¿ya?, y entonces eso convierte a Fernando en el heredero. Fernando, como yo les decía al comienzo, también pertenece a la dinastía de Trastámara, y si ustedes se fijan, en el fondo son primos, porque efectivamente todo parte con este Enrique de Trastámara, Juan I, los dos hijos de Juan I van a dar origen, ¿ya?, a estas dos ramas, Enrique III, Juan II, Enrique IV, Isabel, y por acá Fernando I, Alfonso V, Juan, y Fernando el Católico. Entonces ellos son primos en segundo grado, podríamos decir hoy día. Y eso quiere decir que Fernando también habría tenido derechos a reclamar la corona aragonesa. Si efectivamente Enrique moría, se probaba en el fondo, o ya se había sacado a la pobre Juana la Beltraneja de la línea sucesoria, el personaje masculino más cercano a Enrique IV en ese momento era Fernando. Entonces, él podría haberle querido arrebatar a Isabel también la posibilidad de que ella fuera reina de Castilla. Por eso ella elige a este que era el mejor candidato, pero efectivamente se va a transformar en el mejor candidato, ¿ya? Necesitan una bula papal, ¿ya? Y los nobles intentan conseguirla, pero el Papa también, en el fondo, no se deja seducir tan fácil con esta idea de que se produzca esta unión entre Isabel y Fernando, la bula demora. Finalmente los nobles inventan, fabrican una bula. Y entonces ya está todo listo para que se produzca el matrimonio, un matrimonio que se realiza en secreto. Enrique IV no puede, el rey Enrique, no puede enterarse que Isabel está también desconociendo el tratado de los toros de Guisando y, en el fondo, contrayendo matrimonio. Y entonces, Fernando hace un peligroso viaje, ¿no?, para llegar hasta Valladolid, donde se encuentra Isabel. Fernando es un personaje que había tenido una vida, en el fondo, bastante liberal, digámoslo, previo a este matrimonio. Fernando había tenido varias amantes, tenía incluso hijos, ¿no? Una la amante, su favorita de aquel momento, incluso lo acompaña, lo va a dejar hasta Valladolid, ahí se despiden, pero bueno, finalmente logra llegar. Se conocen y se casan en secreto el 19 de octubre de 1469. ¿Ah? Efectivamente, como la gran mayoría de los matrimonios en aquella época, no era un matrimonio por amor, ¿no? Muy pocos lo eran, ¿no? Pero la verdad es que el afecto, el cariño, incluso la pasión en esta pareja va a crecer, ¿ya? Y eso se demuestra sobre todo en el primer tiempo, en el caso de Fernando, por las cartas que él le escribe, por en el fondo cómo le habla de la necesidad que siente de estar junto a ella. Y en el caso de ella, bueno, para ella va a ser muy difícil aceptar el hecho de que él tenga hijos ilegítimos. Ella, como les digo, era muy, muy devota. Para ella va a ser muy difícil también aceptar que él haya tenido amantes, ¿ya? Y va a tener ataques de celos, ¿ya?, importantísimos cuando, sobre todo con el paso de los tiempos o en los embarazos, bueno, Fernando se las traía, ¿ya?
Pero efectivamente es un matrimonio que va, y después, con el nacimiento de sus hijos, va a ser un matrimonio unido, en el que efectivamente va a haber un afecto mutuo, con desavenencias, lógicamente, y pugnas por el poder, porque efectivamente lo que tenemos que entender es que España no existe, son dos reinos. Lo que pasa es que ahora se ha producido la unión de los reinos, pero solo producto de este matrimonio. Se ha producido, podríamos decir, una unión matrimonial de los reinos de Castilla y de Aragón, pero los reinos siguen siendo independientes. Además del hecho de que como la bula era falsa, eso era algo que Isabel cuando se entera de que la bula con la que ella se casó es falsa, sabe que lo que le corresponde es la pena de excomunión. Ese era, en el fondo, por cometer ese pecado. Bueno, finalmente van a recurrir, a hacer todo lo necesario para recurrir, y finalmente el Papa Sixto IV los va a perdonar a Isabel y a Fernando por el pecado en el que habían caído, y en el fondo los va a liberar de esa pena de excomunión. Y así, bueno, se inicia, como les digo, esta unión matrimonial de Castilla y Aragón. Él va a ser rey de Castilla, va a ser reconocido como rey de Castilla, y ella, bueno, solo como reina consorte de Aragón, porque en Aragón no reinan las mujeres, ¿no? Solo la corona va por línea masculina. Pero la verdad es que el propio Fernando va a intentar un lema, ¿no? Un lema para lo que significa esta unión matrimonial. Y ese lema es el tanto monta, que lo toma, ¿no?, de, en el fondo, una leyenda del mundo antiguo que tiene que ver con Alejandro Magno, que es cuando Alejandro Magno, en el fondo, existía esa idea de que quien lograra desarmar el nudo gordiano, iba a ser el personaje que iba a conquistar toda Asia. Y múltiples personajes habían tratado de desamarrar este nudo gordiano, hasta que llega Alejandro Magno, que simplemente toma su espada y corta el nudo. Y Alejandro dice, tanto monta cortar como desatar. Lo importante es que el nudo ya no existía. Y entonces Fernando, que admiraba muchísimo a Alejandro, toma este lema y en el fondo señala, tanto monta Aragón como Castilla. Son dos reinos, en el fondo, en igualdad de posiciones. ¿Ya? Aun cuando ella no es reina en Aragón, ellos pesan lo mismo en ambos reinos. ¿Ya? Y aquí tenemos en el fondo la base, el primer paso, podríamos decir, de la conformación de la monarquía hispana. ¿Ya? Hay que tener claro que los reinos no se integran, no integran sus instituciones, pues cada uno de los reinos va a mantener su personalidad diferenciada, ¿ya? Hasta que España aparece ya como en un concepto más de Estado-nación con la figura de Carlos I, el nieto de los reyes católicos. El problema es que el matrimonio, lógicamente, que iba a generar muchísimos inconvenientes, y entonces el rey, Enrique IV, va a decidir desheredar a Isabel, porque Isabel ha incumplido el acuerdo de los Toros de Guisando, y entonces va a volver a reconocer a su hija Juana como la heredera. Los problemas no quedan ahí porque Enrique IV muere en 1474, y eso va a precipitar la crisis, ¿no? ¿Y por qué va a precipitar la crisis? Porque lo que va a hacer inmediatamente va a ser proclamarse como reina de Castilla, ¿no? Va a basar su legitimidad en los Toros de Guisando. Había sido su hermano el que había incumplido primero el acuerdo al tratar de casarla con el rey de Portugal, por lo tanto ella tiene el derecho y decide coronarse en Segovia, ¿no?, el 13 de diciembre de 1474. ¿no? Aquí ustedes tienen, este es un mural, ¿no?, que representa la coronación, en el fondo la proclamación de Isabel, ¿no?, que está en la iglesia San Miguel en Segovia, ¿no? Y aquí tienen esa misma imagen representada en la serie, el momento en el que ella decide hacerse coronar. El problema va a ser que en la coronación Fernando no estaba presente, Fernando no estaba en Segovia, y eso va a traer problemas y peleas, conflictos matrimoniales, porque Fernando le pide a ella que lo espere para que se coronen juntos como reyes de Castilla. Pero Isabel, frente a la muerte de Enrique IV, y sabiendo que va a surgir el bando de Juana la Beltraneja, que ella decide coronarse sola. Finalmente, bueno, lo van a resolver en algo que se llama la Concordia de Segovia,
donde se establecen las prerrogativas que tienen ambos, en ambos reinos. O sea, qué es lo que pasa con los impuestos que se cobran en Castilla, qué es lo que pasa con Aragón, cuál de los nombres de Isabel o Fernando debe aparecer primero. Ahí regulan la situación y en el fondo se soluciona el problema entre ambos. Pero eso no va a significar que se terminen los problemas con el bando que apoya a Juana la Beltraneja. Y aquí, en el fondo, frente a todo todo este lío que se ha producido, el rey Alfonso V de Portugal, el que había sido rechazado en 2 oportunidades por Isabel, decide contraer matrimonio con su sobrina, con Juana la Beltraneja, que era todavía una pequeña niña. Y entonces, claro, dice, la heredera legítima es mi sobrina, la reina, la princesa Juana la Beltraneja, se casa con ella y, en el fondo, tiene la posibilidad de que Portugal se hiciera con el trono castellano. Ahí, nuevamente les muestro la imagen de la serie en el momento en el que se produce esta unión. Y esto va a desatar una guerra de sucesión entre Portugal y Castilla, en la que van a haber distintos bandos, incluso el rey de Francia, todos tenían interés, ¿no?, de hacerse con el trono castellano. Una guerra que va a durar 4 años, hasta efectivamente lograr la paz. Van a ser los portugueses los que invaden el territorio castellano en 1475, ¿no?, y como les digo, se forma una coalición, ¿no?, una coalición que incluso el rey Luis XI de Francia entra en esa coalición apoyando al bando portugués. La guerra va a llegar a su fin, ¿ya? Como les digo, varios años después, pero la batalla del Toro va a ser importante, 1476, donde incluso un bando de la nobleza que apoyaba a Portugal, en medio de los combates, va a decidir comenzar a apoyar a Isabel. Y ahí, en el fondo, se desequilibra la situación y los portugueses, en el fondo, tienen que reconocer que han sido derrotados por las tropas que, además, son comandadas por el propio Fernando. ¿Ya? Y entonces se proponen llegar a un acuerdo. Y ahí es donde firman el Tratado de Alcazovas en 1479, donde se establece la paz entre los reinos de Portugal, de Castilla y de Aragón. Alfonso V, el rey portugués, tiene que renunciar a su derecho sobre la corona castellana, y además, van a decidir, este tratado tiene importancia porque van a decidir también hacer una primera división del mundo para poder reglamentar los descubrimientos geográficos. Castilla y Portugal ya estaban siendo rivales sobre los derechos de conquista de las Islas Canarias, y entonces finalmente en este mismo tratado de Alcazovas, en el fondo lo que se hace es trazar esa línea que ustedes ven aquí, que después va a ser complementada con las bulas del Papa y después el Tratado de Tordesillas, que efectivamente le va a dar la fisonomía a los descubrimientos geográficos. Y entonces se establece que el norte de África queda para las exploraciones portuguesas, las Islas Canarias quedan bajo soberanía castellana. Las posteriores líneas que se van a trazar en este sentido es lo que explican que Brasil haya sido colonizado por la corona portuguesa y por eso se habla portugués en Brasil, ¿ya? Entonces, el tratado tiene esa importancia. En el tratado, bueno, también se va a establecer que Juana la Beltraneja debe renunciar a todos sus títulos castellanos. Finalmente la pobre Juana va a terminar recluida en un convento. Se agrega en este tratado también, para mejorar las relaciones, el acuerdo de que Isabel de Aragón, la hija mayor de los reyes católicos, se case con, en el fondo, con Alfonso, que es el heredero al trono castellano. Y la dote que pagan los reyes católicos por este matrimonio va a ser en el fondo lo que va a representar la indemnización de guerra que obtiene Portugal. Y entonces así además Castilla y Portugal van a quedar emparentados a raíz de este matrimonio. Era el año 1479, ese mismo año muere Juan II de Aragón y por lo tanto Fernando va a ser coronado como rey. A partir del 1479 ya los tenemos a los dos consolidados, a ella en Castilla y a él en Aragón. Y a partir de ahí se van a enfocar en conseguir la unión peninsular bajo su corona. Bajo su corona y bajo el concepto de lo que tenían que lograr era la unión religiosa de la península.
Y para ello debían, ¿no? Y ese era el primer gran objetivo, poner fin al último reducto musulmán, el último reducto en el fondo islámico en el reino nazarí de Granada. Para eso van a tomar varias medidas. En primer término van a buscar fortalecer, ¿ya? En esto va a ser una gran precursora Isabel, van a va a buscar fortalecer el poder monárquico. Y para eso Isabel va a recortar privilegios de la nobleza castellana. ¿Ya? La nobleza va a comenzar a perder poder político que lo va a tomar en sus manos el propio rey. Y en eso Isabel es sumamente moderna. ¿Ya? Si uno piensa y se adelanta en el tiempo, efectivamente eso es lo que va a hacer Luis XIV, ya con esta idea del Estado soy yo. Quitarle poder a la nobleza, transformarla en una nobleza cortesana, una nobleza desposeída de funciones políticas en el fondo, y acumular más poder en sus manos. Y eso en el fondo tiene su antecedente aquí, ¿ya? En Isabel. Además, va a decidir crear lo que se conoce como la Santa Hermandad, que va a ser en el fondo una especie de corporación compuesta por grupos de gente armada. Existían distintos grupos de gente armada que hacían labores como de policía, pero Isabel va a darle una organización a este grupo y crea esta corporación que efectivamente se considera que es la primera policía de la historia, para poder perseguir a los criminales, para poder ir a los desórdenes, ¿ya? Para en el fondo tener el reino ordenado, ¿ya? Ordenar la casa. Eso es lo primero que hace Isabel, para poder tener en el fondo, como les digo, una cierta administración gubernamental en su reino. Y cuando logra tener el reino ordenado, el año 1492 se va a transformar en el año decisivo del reinado de Isabel. El año 1492 no solo se va a dar el descubrimiento de América, sino que ella va a lograr también la tan anhelada, en el fondo, reconquista española, ponerle fin al proceso de reconquista, lograr, ¿no?, la unión de la península bajo el mismo credo. Por eso, esta es una figura que está entre estos dos mundos. Es medieval y es un tanto moderna. Y es medieval porque para ella ponerle fin a la reconquista era verdaderamente una cruzada. Dios lo quiere, ¿ya? Y para eso tenía que lograr, en el fondo, esa unión religiosa de la península. Como habíamos visto al comienzo, esta era la situación en el fondo de la península, teníamos aquí a las coronas, y aquí está este reino que es el que le impide lograr, en el fondo, esa unión religiosa en la península. Y en aquel momento, ¿ya?, se había comenzado a producir, ¿ya?, en Granada una especie de división en el poder. Y en fondo disputas al interior, en el fondo de esta monarquía nazarí, y finalmente para la época de Isabel, o sea, para el año 1492, el poder, el reinado, en el fondo estaba en manos de Muhammad XII, más conocido como Boabdil el Chico. Y Boabdil el Chico era un personaje que, bueno, no tenía la mejor experiencia para gobernar. ¿Ya? Entonces era un reinado más débil. Y entonces Isabel ve que ese es el momento, ¿ya?, y decide negociar con Boabdil. Y Boabdil se compromete primero a entregarle a Isabel Granada a cambio de obtener un extenso señorío para sí mismo y que se le reconociera libertad a toda la población musulmana que vivía en la región. Y Isabel está de acuerdo con esas condiciones de Boabdil. Isabel está eufórica, cree que lo ha logrado, ¿no? Cree que el palacio de la Alhambra va a pasar a estar bajo sus dominios, ¿no? Que sin combate ha logrado vencer a Boabdil. Pero la verdad es que se equivoca porque Boabdil no va a cumplir el compromiso, ¿no? Y en el fondo lo que estaba haciendo era para ganar tiempo, y entonces viene el enfrentamiento, viene la batalla. Y para estar más cerca de aquel territorio, Isabel, ¿ya?, va a decidir, en conjunto con Fernando, levantar una ciudad en las cercanías de Granada, pero en el territorio católico, en el fondo, ¿ya?, que es la ciudad de Santa Fe. De hecho, ahí va a ser donde se firma con Colón las capitulaciones de Santa Fe, ¿ya?
Pero Santa Fe, claro, parte siendo en el fondo una especie de campamento militar que los reyes católicos planean para dar el asalto final a los nazaríes en el Reino de Granada, ¿no? Y entonces a partir de 1490, 2 años antes, en el fondo la ciudad comienza a llevar contingente de gente, maestros que efectivamente logran levantar la muralla de la ciudad, que es una ciudad amurallada, y en el fondo se levanta esto como el lugar para dar la batalla final. Isabel va a permanecer siempre cerca, va a estar ahí en la zona, en Andalucía, en el fondo, para alentar en el combate, para ayudar en los hospitales de campaña, incluso, ¿ya?, los reyes, bueno, Fernando siempre va a la batalla, pero incluso ella va a presenciar algunos combates ahí en la primera línea, para alentar a sus hombres de que en esta guerra Dios estaba de su lado, ¿ya?, porque esto era una cruzada. Dios, ¿ya?, Deus le volt, Dios lo quiere. Y efectivamente van a lograr vencer, ¿ya?, a Boabdil, ¿ya? Ahí tienen este famosísimo cuadro que representa la rendición de Granada, que es de Francisco Pradilla. Granada se rinde, Boabdil entrega en el fondo las llaves de la ciudad en enero de 1492. Y lo importante que tiene, aparte del hecho de que lograr la unificación de la península, o sea, expulsar el dominio islámico en aquellos territorios, es que esta va a ser la primera empresa donde no solo van a colaborar castellanos y aragoneses, aquí también van a haber vascos, gallegos, catalanes, en el fondo. Es por eso que a este proceso, a esta guerra final de la Reconquista, en el fondo los historiadores la llaman la primera empresa propiamente española. Poco a poco nos vamos acercando al concepto de España, que en el fondo, como digo, una España que todavía no existe. Y de nuevo, hago alusión a la serie, ¿ya?, para que noten, en el fondo, los altos niveles, los altos estándares que tiene esta serie. Así logran recrear el momento. Voy a retroceder para que vean el cuadro de Pradilla y para que vean la imagen en la serie. Ahí es realmente impresionante la calidad que tiene, en el fondo histórica que tiene esta serie de Isabel. Y ahí, bueno, también surge la leyenda que una vez que Boabdil ha sido derrotado, su madre, la sultana Aixa, le habría dicho: llora como una mujer lo que no supiste defender como un hombre. Cuando Boabdil se retira de Granada, mira hacia atrás y llora al ver que ha perdido, en el fondo, su poder en Granada. Y los reyes, ahí los ven, en el Palacio de la Alhambra, poniéndole fin a la Reconquista, no hacía la presencia musulmana en la península, porque los musulmanes quedan al interior de la península. Ellos se van a mostrar sumamente benevolentes al permitirles la libertad, el seguir manteniendo sus bienes y la religión, pero bajo el poder político de los reyes católicos, en el fondo. Como les digo, no se los expulsa, sino que el poder político, el control de la ciudad queda bajo el poder de Isabel de Castilla. El problema es que rápidamente queda claro que esa unidad religiosa no iba a ser posible, ¿no? Porque en el fondo, para lograr ciertamente la unidad política, tenía que darse también la unidad religiosa. Y eso significaba una sola religión, ¿no? No podían haber al interior, en el fondo de los territorios castellanos, islam, cristianos, y el primer problema va a venir con los judíos. Pero hay que entender que el tema, en el fondo, ha comenzado a surgir, ¿no? Ya en Europa, ¿no?, se comienza a desarrollar un fuerte antisemitismo, ¿no? Esto no ocurre solo en España, sino que España, de hecho, es uno de los últimos países desde donde se los expulsa, ¿no? Desde el año 1215, la verdad que comienzan las primeras normas, a dictarse las primeras normas en contra de los judíos. Pero Isabel se había mostrado sumamente tolerante. Es más, ella misma en el año 1477
había señalado que, en una carta que los judíos eran parte, eran sus súbditos, ¿ya? Ella dice, todos los judíos de mis reinos son míos y están bajo mi protección y amparo. De hecho, había judíos importantísimos, judíos que en el fondo que eran, podríamos decir, asesores, prestamistas de los reyes, que tenían un papel importante. Y además que económicamente, bueno, ellos pagaban todos los impuestos y además pagaban, como podríamos decir, un doble impuesto por el hecho de que se les permitiera vivir en el reino de Castilla. Pero, bueno, se dan cuenta de que, en el fondo, el problema va a ir aumentando y para el siglo XV el ambiente va a ser cada vez más hostil. Se los va a obligar, por ejemplo, a los judíos a vestir ropas distintivas, a vivir en barrios separados. Y la verdad es que la situación se va a ir complicando más aún con el hecho de que, podríamos decir, por miedo, ¿ya? Va a ser uno de los grandes incentivos, el miedo de los judíos a que su situación cambiara o a estas especies de persecuciones, en el fondo, va a hacer que muchos se conviertan al cristianismo. Pero muchas de esas conversiones no eran conversiones sinceras y por lo tanto los judíos seguían practicando su propia religión en privado. Y entonces se les comenzó a decir que eran estos católicos nuevos, estos cristianos nuevos, eran judaizantes, y que en el fondo el que no hubiera una cierta rectitud en estas conversiones, en esta doctrina, podría en el fondo tener consecuencias importantes para las desviaciones, ¿ya? Y eventualmente para la herejía. Así que el problema comenzó en el fondo por estos cristianos nuevos, ¿ya? Y entonces, frente a estos cristianos nuevos, frente a estas conversiones que se dice que no eran sinceras, es que se reformula, ¿ya?, lo que era el Tribunal de la Inquisición. El Tribunal de la Inquisición, que había sido creado, bueno, algunos años antes, en Castilla, en 1478, para perseguir la herejía, va a ser reformulado en esta época para castigar los casos de falsa conversión, ¿ya?, los supuestos falsos cristianos. Los reyes católicos van a usar en el fondo a la Inquisición como el instrumento que permita darle unidad de fe al reino. Pero la verdad es que, claro, se van a convertir atropellos, exageraciones, de una violencia inusitada, algo que va a llegar incluso hasta oídos del Papa en aquel momento. Y el Papa va a tratar de resolver, ¿ya?, la situación, pero los reyes ya se han dado cuenta de que al interior de su reino se hace insostenible. Y por esa razón es que, bueno, finalmente deciden el 31 de marzo de 1492 van a promulgar un decreto que se daba a los judíos 4 meses para abandonar los reinos. ¿Ya? El edicto de Granada, por eso les decía, 1492, es el año clave. ¿Ya? Debían, a ver, quienes quisieran quedarse, podían quedarse, pero debían convertirse. ¿Ya? O sea, era convertirse o salir. Y tenía que ser una conversión sincera. Por esa razón es que va a aumentar en aquel momento la labor de los predicadores, en el fondo, para que efectivamente se dieran conversiones reales. Y lo cierto es que hubo muchos judíos que se convirtieron y que se quedaron. Pero, bueno, otros decidieron abandonarla. Se les va a permitir a los judíos vender sus bienes, ¿ya? Llevar en el fondo sus fortunas en cosas, algo así como letras de cambio, en el fondo, para que no tuvieran que llevar bienes materiales en esta salida. No hay cifras exactas, pero la verdad es que se calcula que entre 50.000 o 150.000 judíos salieron en el fondo de los reinos de Castilla y de Aragón, luego de ese edicto de Granada en 1492. Y al poco tiempo en el fondo el problema va a ser ahora con los musulmanes que han quedado viviendo en el territorio. Después de la conquista de Granada les habían dado libertad para permanecer ahí, para que tuvieran sus bienes, pero bueno, finalmente en el año 1502 ¿ya?, los reyes van por la unidad de España, por la unidad religiosa de España, los reyes católicos van a decretar la expulsión, ¿ya?, de los musulmanes. Y con ello logran nuevamente restaurar, podríamos decir, lo que había sido
el reino hispano-visigodo, ese reino que había sido invadido en el año 711. Y por esa razón, aunque no existe una conexión entre el reino visigodo, ¿ya?, y estos reyes católicos, en el fondo casi que se declaran legítimos sucesores, ¿ya?, de ese reino de origen. Una vez que han logrado, ¿ya?, en el fondo esta unión, bueno, Isabel y también Fernando, ¿ya?, van a dirigir su empuje hacia otros ámbitos. Y Isabel se va a, en el fondo, a buscar nuevos ámbitos geográficos, a intentar conquistar, descubrir nuevos lugares del mundo donde fundamentalmente expandir el cristianismo. Y entonces, lo primero, bueno, y también por la importancia económica que los descubrimientos geográficos estaban teniendo en aquel momento. Entonces, lo primero va a ser ir hacia la penetración, en el fondo, en el norte de África. Y entonces, si nos fijamos en el mapa, ¿ya?, Castilla, ¿ya?, va a ir tomando ciertas posesiones, en 1497 Melilla, posteriormente en 1509 Orán, ¿ya?, y también, ¿ya?, se va a lograr la incorporación aquí de este último territorio de Navarra que se incorpora a la corona castellana, ¿ya? Y así, en el fondo, estos dos reyes van a efectivamente tener en líneas generales una política exterior común, ¿ya? Los dos reinos van a ir a buscar la expansión territorial de la península, pero hacia ámbitos separados. Aragón se va a transformar en una potencia en el Mediterráneo y va a dominar las Islas Baleares, Nápoles, Sicilia y Cerdeña, ¿ah? Ahí tienen otro mapa más claro que muestra en el fondo la expansión que tiene el reino de Aragón. Y Castilla, bueno, se va a proyectar en gran parte a los méritos políticos de Isabel, a conquistar nuevos territorios y expandir el cristianismo. Y entonces, lo primero va a ser establecer la soberanía castellana en las Islas Canarias, en 1496, ¿ya? A partir de 1496 ya quedan bajo soberanía castellana, y posteriormente a eso, Castilla, también en 1492, va hacia nuevos rumbos, ¿ya?, de la mano de Cristóbal Colón. Isabel va a decidir apoyar, ¿ya?, este alocado proyecto, podríamos decir, que tenía este navegante, que bueno, la verdad no es mucho de lo que se sabe de su vida, se asume que nació en Génova más o menos hacia 1451, bueno, pero la verdad es que en todas partes dice el navegante genovés. Pero bueno, hay muchas teorías respecto de Colón. Pero lo cierto es que él tenía un proyecto en el que cometía muchos errores de cálculo, ¿no? Para él la circunferencia de la Tierra era muchísimo menor de lo que es en realidad, ¿no? Porque no se asumía que existía otro continente, ni tampoco otro mar, otro océano, que es el Océano Pacífico. Entonces, bueno, tenía errores de cálculo importantes, se había basado en el libro de Marco Polo, ¿no?, El Milione, un libro que está lleno también de relatos fantasiosos, pero bueno, tiene el proyecto, y su proyecto es, debido a las delimitaciones con los portugueses, en el fondo era llegar hacia las ansiadas Islas de las Especies, navegando hacia el occidente, ¿no? Como les decía, desde tiempos de Enrique el Navegante, en el fondo, se había despertado todo el interés por la costa africana, y como estos territorios estaban en manos de los portugueses, había que encontrar otra manera de llegar acá, ¿ya? Y entonces, bueno, lo que Colón dice es navegando hacia el otro lado, ¿ya?, teniendo la estimación de que la Tierra era redonda, o tenía a lo mejor una forma como pera, podríamos decir, no sé, pero tenía cálculos que en el fondo no eran del todo ciertos. Y va primero Colón, donde el rey de Portugal, en dos oportunidades lo rechazan. Y finalmente ya va a la corona castellana, se encuentra con los reyes católicos, con Isabel, y entonces, bueno, va a ser Isabel la que efectivamente va a confiar en este proyecto, va a decidir darle su apoyo, ¿ya?, a Colón. ¿Ya? También tenemos la imagen de que ella vendió sus joyas, no, eso no es cierto, ¿ya? Pero sí le da el apoyo, sí le dan los recursos. De hecho, hay un judío importantísimo dentro de las personas que van, no me acuerdo el nombre ahora, que dan los dineros necesarios para preparar esta expedición. Y esta expedición, bueno, va a abrir una nueva etapa, pues simplemente a partir de aquí, a partir de, en fondo, este apoyo
a Cristóbal Colón, podemos decir que se inicia la historia del Imperio Español. Ahí tiene las capitulaciones de Santa Fe del 17 de abril de 1492, que son en el fondo contratos de vinculación y de subordinación bilateral entre la corona y un particular. Y eso le va a dar una característica a todas las empresas de conquista castellana, que son empresas de carácter privado, pero que se resguardan los derechos, en el fondo, para el reino. Ahí en las capitulaciones queda claramente establecido que los territorios descubiertos pasaban a formar parte del patrimonio personal de la reina Isabel. Y así fue, hasta la muerte de Isabel, todos los territorios que se descubren pasan a ser parte, como les digo, de su patrimonio personal. Solo cuando ella muere, y de acuerdo a su testamento, es que pasan a integrarse al reino de Castilla. Entonces aquí está, en el fondo, la capacidad de esta mujer, ¿ya? Cómo lograba vislumbrar que efectivamente esta era la mejor manera de enviar una empresa de corte particular, donde efectivamente la corona castellana ayuda en la financiación. Ella le da a Colón una serie de atribuciones, de títulos, probablemente porque tampoco estaba segura si Colón iba a lograr algo, ¿ya? Pero efectivamente se asegura, ¿ya?, que no vaya a significar una merma en su soberanía o en la soberanía territorial de Castilla y de ella misma como reina, ¿ya? Y entonces así, bueno, Colón sale, ¿ya?, el 3 de agosto de 1492, ¿ya? Tenemos también esa imagen, ¿no?, de que, ¿cómo se llama?, Rodrigo de Triana habría gritado tierra a la vista, pero la verdad es que tampoco sabemos si eso es cierto. Lo que sí está claro es que el 12 de octubre, ¿ya?, llegan a la isla o sea, lo que hoy día las Bahamas, a lo que ellos llaman la isla de Guanahani. Y en Guanahani Colón toma posesión de la isla, la rebautiza como San Salvador, se topan con la primera población aborigen, a los que ellos van a llamar los indios, porque cree Colón que ha llegado a la India. Colón, de hecho, cree, de acuerdo a lo que Marco Polo retrata, que incluso llega a Japón, ¿ya?, a Zipango. Él cree que Cuba es Japón, ¿ya? Y entonces, bueno, van a llegar ahí a varias islitas. El 5 de diciembre llega a la isla, en el fondo, que los nativos llamaban Haití, y que él va a rebautizar como la Española. Hoy día eso es Haití en una parte y República Dominicana en la otra. Pero bueno, en la expedición de Colón van a comenzar los problemas, ¿ya? Van a ser no solo un viaje, sino que 4. A su regreso del primer viaje, efectivamente, le trae a la reina, a los reyes católicos, en el fondo, una serie de muestras de todas las riquezas que habían en esta tierra. Colón va primero a Portugal, ¿ya?, y por lo tanto los reyes piensan que los ha traicionado, pero bueno, efectivamente Colón llega en presencia de los reyes y muestra parte de todas las riquezas de los aborígenes, en el fondo, que ha encontrado. Y entonces, a raíz de eso, ¿no?, es que claro, va a haber el éxito del primer viaje, va a hacer que en los segundos sea bastante más exitoso y que sea más fácil la organización de las nuevas aventuras. Él va a llamar a Isabel su magnánima protectora, ¿ya? Pero bueno, después de todos estos viajes, bueno, finalmente Colón va a caer en desgracia, producto de lo que ocurre en las Indias. Colón, bueno, va a morir sin saber que había llegado a un nuevo continente, y el continente posteriormente va a ser llamado en honor a Américo Vespucio, que es el que sí logra, en el fondo, determinar que se trata de un nuevo continente, y además, bueno, que va a quedar ya comprobado cuando se vislumbre el Océano Pacífico al otro lado, el Mar del Sur, ¿ya? A raíz de todo esto, que para Isabel significa nuevas almas, ¿ya?, la verdad es que se dice que habría sido, en el fondo, mediante una bula que el Papa Alejandro VI, ¿ya?, la bula Si Convenit de 1494, les otorga el título de reyes católicos, ¿ya?, que en el fondo se va a transmitir a todos los sucesores de esta monarquía, como los titulares de esta monarquía católica, ¿ya? Habían conquistado Granada, le habían dado unidad religiosa al reino, habían, ¿ya?, iniciado la expansión de la fe a los pueblos aborígenes, ¿ya? La verdad es que a Isabel una de las cosas que más va a doler es cuando comienza a enterarse de los desmanes, ¿ya?, que ocurrían con los conquistadores en las
en las Indias, como les llamaban. Eh, y ella va a tomar, ya, como, en primer término, Isabel siempre va a pensar que, así de simple, que son seres humanos, y que como seres humanos son súbditos de su corona. ¿Ya? Y por lo tanto, esa va a ser lo que le va a dar una característica especial a lo que va a ser el imperio español. Ella va a tomar como tarea suya la evangelización de estos pueblos, y por esa razón es que va a haber todo un tipo, toda una elaboración, digamos, doctrinaria respecto de cuáles son los derechos de la corona castellana a la conquista de estos territorios. Ahí se elaboran documentos que, claro, que se les lee a los aborígenes, que, bueno, no entendían nada, pero en el fondo ellos buscan la manera de, en el fondo, de tener ese derecho. Pero ella se va a preocupar siempre del tema de los aborígenes. Aparte, en el fondo, de lo que ha sido este gran año de 1492, ¿no? Del descubrimiento, o sea, de los viajes, más en el fondo, de expansión territorial, de las reformas políticas. Isabel se va a preocupar de otros elementos importantes hasta el punto de que podemos hablar que bajo su reinado se va a dar una especie de revolución cultural, ¿no? En Castilla. Ella va a ser promotora del humanismo, ¿no? Tenemos que pensar que esta es la época de la pre-reforma. Y ella, marcada por una sencillez en su espíritu, por un modelo de caridad cristiana y por el hecho de que tiene el poder político y por la importantísima labor que va a generar el cardenal Cisneros, efectivamente va a lograr que esa prerreforma o que ese humanismo español dé resultados. Y que finalmente, bueno, cuando se produzca la reforma luterana, España logre permanecer, ¿ya?, católica. Va a, por ejemplo, para ella va a ser prioridad hacer reformas dentro de la iglesia, elevar el nivel intelectual del clero y mejorar la conducta producto de la relajación moral que existía en la época. Va a tomar las medidas para poner fin a la simonía, el nepotismo, o sea, a la venta de cargos eclesiásticos, a poner parientes en cargos importantes, determinando que quienes ocuparan estos cargos debían tener la preparación, ser las personas idóneas, ¿ya? Y para ello, y por eso les decía, va a ser importantísima la labor de Francisco Jiménez de Cisneros, ¿ya?, que además va a ser regente de la corona después de que, en dos periodos, cuando muere, en el fondo, cuando se espera que llegue Carlos V, y después de que muere Fernando, él va a ser regente de Juana. Entonces tiene el poder político Cisneros también. Es el confesor de la reina, el tercer inquisidor general de Castilla. Y entonces, bueno, él junto a Cisneros, bueno, van a realizar, en el fondo, una gran labor reformadora. Como ejemplo de ello, tenemos, en el fondo, la fundación de la Universidad de Alcalá de Henares, que se va a transformar en un foco de irradiar cultura. En 1499 se inaugura la Universidad de Alcalá, que después se transforma en la Universidad Complutense de Madrid. Y ahí, en la universidad, ahí los ven, están los reyes católicos, los dos, ¿ya? Ella misma va a tratar de, en el fondo, aprender y dominar el latín, pero una gran preocupación por las artes, por la música, ¿ya? Lo que va a ser fundamental, bueno, va a ser la elaboración de la Biblia políglota, una obra de capital importancia, que se apoya lógicamente en el ingreso de la imprenta, que va a ser un ingreso mucho más tardío que en el resto de Europa, pero bueno, esta Biblia en el fondo que está dividida y que está en el fondo en tres idiomas, en hebreo, en griego y en latín. Aparte de eso, ¿ya?, la gramática española, en el fondo, de Antonio de Nebrija. La importancia de esta obra, que también es de 1492, en el fondo hay que recordar que esta es la primera gramática de una lengua, en el fondo, vulgar publicada en la Europa occidental. De hecho, en el prólogo de la gramática, Nebrija retoma la frase de un latinista, de un importantísimo latinista que era Lorenzo Valla, y dice: donde quiera que domine el latín, ¿ya?, allí está el Imperio Romano. Y Nebrija agrega: la lengua ha sido siempre compañera del imperio,
Y esto es tan cierto que los dos han nacido, se han desarrollado y se han expansionado juntos, y su decadencia ha tenido lugar al mismo tiempo. O sea, en la medida que ha decaído el imperio romano, decayó también el latín. Y entonces se levantan eh, estos idiomas. Y entonces él elabora la gramática para el castellano. Y la verdad es que, bueno, en el fondo, se da cuenta, Nebrija, las grandes posibilidades que tenía Castilla de convertirse en un imperio, más bien los reinos de Castilla y de Aragón de convertirse en el imperio español, ¿ya? Y que el idioma castellano jugaría el mismo rol que había jugado el latín en el imperio romano. Y la verdad es que Nebrija no se equivocó. De hecho, cuando Nebrija va a la corte a presentar el libro a la reina Isabel, bueno, le pregunta a ella, bueno, ¿y qué utilidad va a tener este libro? Y entonces el confesor de la reina, Fray Hernando de Talavera, le dice, ¿ya? Él explica en el fondo que va a ser la lengua que va a permitir, cuando se sometan a los pueblos bárbaros, enseñarles en el fondo, las leyes, la religión. O sea, la lengua tiene que imponerse también en estos pueblos conquistados. Y así van a poder someterse dentro del imperio, van a pasar a ser parte del imperio. Y la mejor manera de que estos pueblos aborígenes, de que los pueblos que se iban a someter aprendieran el castellano, era teniendo la gramática. Iba a ser la mejor herramienta. Y efectivamente así lo fue. Y entonces, bueno, todo esto va a permitir un gran desarrollo del idioma castellano, ¿no? Es lo que tiene, como les digo, mucha influencia la imprenta. A ver, no se puede afirmar que a partir de este momento se pudiera haber dado una unificación de la lengua en los reinos, ¿ya? No hay una unificación lingüística porque va a prevalecer el portugués, ¿ya? En Portugal, existe el catalán, el vasco, pero sí en Aragón se va a adoptar el castellano. Y la verdad es que esa presencia del castellano la hace finalmente transformarse, ¿ya? En un elemento clave y en la lengua predominante en España, ¿ya? Luego, en cuanto a la política exterior, ¿ya? Isabel, ¿ya? En conjunto con Fernando, para poder reafirmar los lazos con las distintas potencias en aquel minuto, van a aprovechar, en el fondo, lo fecundo que había sido su matrimonio, porque ellos tuvieron varios hijos, y entonces a sus 5 hijos los van a casar con herederos de importantísimas casas reales, ¿ya? Con los de Avis, que son los de Portugal, con los Habsburgo, que estaban en el Sacro Imperio Romano Germánico, y con los Tudor en Inglaterra. Probablemente lo más importante fueron la unión que se produce, lo más importante además por las consecuencias que tiene, fue la unión que acordaron Isabel y Fernando con el emperador Maximiliano de Habsburgo y su mujer María de Borgoña. Maximiliano, entre paréntesis, había hecho que el título de heredero del Sacro Imperio fuera prácticamente hereditario. Se supone que era electivo, pero ya a partir de esa fecha era casi hereditario. Así que por ahí venía el título de emperador. Y entonces deciden estos 4, ¿ya?, casar a 2 de sus hijos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Los reyes católicos casan a Juan de Aragón con Margarita de Austria, hija de Maximiliano y María de Borgoña. Y además casan a Juana, la que va a ser conocida como Juana la Loca, con Felipe el Hermoso, hijo de Maximiliano. Se produce matrimonio doble. Pero estos, y como les digo, los 5 hijos los van a casar con casas reales importantes, pero van a ser probablemente estos mismos matrimonios lo que mayor dolor va a generar en la vida de Isabel, ¿no? Debe sufrir dolores importantísimos. El primero de ellos, la muerte de su hijo y heredero Juan, que se había casado recién con, en el fondo, con Margarita de Borgoña, ¿no? Y se casa o sea, se casa y prácticamente muere y de una manera repentina. Eso va a acarrear va a tener una serie de consecuencias, como vamos a ver. También, ¿no?, Isabel debe asumir en esa misma época, un año después, que muere su hija, Isabel, ¿no?, que era la mayor, pero bueno, Juan es el segundo, pero Juan, como era hombre, era el heredero. Entonces,
se quedan sin el heredero. Muere Juan. Dolor para la madre, pero además problema porque no hay heredero y por lo tanto la princesa de Asturias pasa a ser Isabel, la hija mayor, y que se había casado, ¿se acuerdan?, con el heredero al trono portugués. Pero Isabel, en este momento ya casada con el rey de Portugal, también muere, y muere en el parto de su hijo Miguel. Y entonces Miguel, que se transforma en el heredero, muere bajo el cuidado de Isabel cuando tenía solo 2 años de edad. Entonces, en 3 años, Isabel ha perdido al hijo, a la hija y al nieto. ¿Ya? Además, debe afrontar y comenzar en el fondo a ver los problemas que comienzan a suscitarse con el matrimonio de otra de sus hijas, Catalina, que vive su propia historia en Inglaterra y que en cierta medida la Magdalena les va a hablar de ella la próxima semana. ¿Ya? Catalina, que se ha casado, ¿no?, con el heredero al trono inglés, Arturo, el príncipe de Gales. Arturo muere y entonces se decide el matrimonio de Catalina con el hermano, ¿ya?, que va a ser el futuro Enrique VIII. Y toda esa historia que, como les digo, la Magda se las va a contar la próxima semana. Entonces, así las cosas, ¿ya?, la heredera al trono pasa a ser Juana. Juana, que como les había dicho, se había casado con Felipe el Hermoso, hijo del emperador Maximiliano. El problema es que Isabel, y este es otro de sus grandes dolores, tiene muy malas relaciones con Juana. Y entonces aquí, y sobre todo el siglo XIX, ha contribuido mucho a que se comience a elaborar esta idea de que esta es Juana la Loca. De hecho, todo el mundo la conoce como Juana la Loca. Pero la verdad es que probablemente los problemas, ¿ya?, entre Juana y su madre, Isabel, es por el hecho de que Juana no era una devota católica como a Isabel le hubiera gustado. De hecho, rehusaba recibir los sacramentos, ir a misa, y eso generó desde siempre muchos problemas entre madre e hija. Y además, bueno, esta Juana se casa con Felipe el Hermoso, y, bueno, se enamora de Felipe el Hermoso, y en la medida en que ella, como que Felipe deja de sentir interés hacia la figura de Juana, ella comienza a tener unos ataques de celos terribles, ¿no? Pero era el marido. Pero bueno, parece que unos celos terribles, además del hecho de que estar casada con Felipe el Hermoso probablemente era también para enloquecerse. Él la encierra, o sea, una vida realmente terrible. Pero el problema es que esto va a generar también, y tiene que ver con la sucesión, porque se ha muerto Juan, murió también Isabel, y por lo tanto esta, que es la tercera hija, pasa a ser la princesa de Asturias. Ella tiene Juana ha recibido una muy buena educación, pero no ha sido preparada para ser reina. Lo mismo que el caso de Isabel. No había, en el fondo, no se pensaba en la posibilidad de que tantos personajes murieran para que Juana llegara a ser la heredera. Y si Juana era la heredera, bueno, el trono le iba a corresponder también a su marido, Felipe el Hermoso. Y eso significaba traer a un Habsburgo, ¿ah?, al trono castellano. Lo que sí es cierto es que del matrimonio de Juana la Loca con Felipe el Hermoso, bueno, nace Carlos V o Carlos I de España. Y efectivamente se va a producir, podríamos decir, el desembarco de los Habsburgo en el trono español. Producto de que esta supuesta incapacidad, esta supuesta locura de Juana, sobre todo a partir del momento en el que prematuramente muere Felipe el Hermoso, hace que, en el fondo, Juana la Loca sea recluida en Tordesillas con su pequeña hija, bueno, de hecho Catalina es una hija póstuma de Felipe el Hermoso, nace después de la muerte de Felipe el Hermoso, y entonces esa pobre niña se queda ahí recluida con su madre, y lo cierto es que Juana va a estar recluida durante toda su vida hasta 1555 en Tordesillas. Tanto su padre como su hijo posteriormente se van a encargar de alejarla de la línea. Pero sí hay que mencionar lo que les dije al comienzo. Juana la Loca es la última reinante de la dinastía Trastámara. Y en ella efectivamente confluyeron en algún momento, a pesar de que ella nunca reinó, las coronas tanto de Castilla como de Aragón. Isabel fallece en 1504, el 26 de noviembre de 1504, en Medina del Campo, tras una larga enfermedad que comienza, la verdad,
poco después de la muerte de, o sea, el dolor de la muerte de Juan la afecta muchísimo. Después cree morir cuando muere su hija Isabel. Y en tercer lugar, la muerte de su nieto Miguel, que estaba bajo su cuidado. Ella enferma y ordena, muy fiel a todo lo que había sido en su vida, ella ordena a sus súbditos que dejen de pedir por su salud y que comiencen a rezar por su alma. ¿Ya? Y había reinado casi 30 años, tenía 53 años al momento de pedir, y bueno, hace su testamento previo a la muerte, ahí lo que tenemos es Isabel dictando el testamento, y en ese testamento, bueno, ella pide que su cuerpo sea llevado a Granada, donde quería descansar eternamente. Eh, pero claro, es sumisa también, Isabel, en cierta medida, y entonces dice, pero quiero y mando, ella dice que quiere estar en la Alhambra, pero después dice, quiero y mando, que si el rey, o sea, si Fernando eligiera una sepultura en otra cualquier iglesia, o monasterio de cualquier otra parte, o lugar de estos mis reinos, que mi cuerpo sea allí trasladado y sepultado juntos. O sea, ella dice, yo quiero estar en la Alhambra, pero si Fernando después decide que vayamos para otra parte, bueno, yo quiero que me lleven junto a él. Fernando, bueno, efectivamente, Isabel va a, en fondo, reposa su cuerpo en Granada. Ella pide además una sepultura lo más sencilla que hay, que sea solo una lápida. Bueno, en eso no le hacen mucho caso. Fernando escribe en ese momento, su muerte es para mí el mayor trabajo que en esta vida me podría venir. Los años de la juventud de estos reyes, de su plenitud, bueno, comenzaba a esfumarse. Pero como yo les decía, ella hace un testamento antes de morir, que es una pieza histórica y humana de primer orden, porque resuelve las dos cosas más importantes que ella asume que van a ser problemáticas. Lo primero es decir, que no consientan que los indios reciban agravio alguno, que sean justamente tratados, y si alguien los perjudica, hay que castigarlos. O sea, en primer lugar, preocuparse de lo que eran sus nuevos súbditos. ¿Ya? Agrega algo así como que en el fondo encarga de que se trate a los indios con dulzura y que se emplearan todos los medios para hacerlos felices. ¿Ya? Y después, ¿ya? Su inteligente visión política, porque bueno, ella prevé la incapacidad que podía tener Juana y por lo tanto va a encargarle, va a declarar que su legítima heredera es su hija Juana, pero le va a encargar la regencia, ¿no? A Fernando, hasta esperar que su nieto, Carlos, cumpliera los 20 años. Bueno, y efectivamente ahí las cosas se complican por los intereses, por las ambiciones, por el hecho de que Juana estaba casada con Felipe el Hermoso. De hecho, en el programa que hacemos ahora a las 2 de la tarde vamos a hablar de Juana la Loca y de todo este enredo. El tema es que, bueno, efectivamente Fernando va a tomar la regencia, Juana y Felipe van a declararse reyes de Castilla. Fernando, además, va a decidir casarse. O sea, esa mayor pena y ese dolor que le genera la muerte de Isabel le dura poco, porque Fernando se casa en 1505, o sea, un año después, con Germana de Foix. Y va a intentar buscar un heredero varón, ¿ya? Por todos los medios. Va a tomar pócimas y cosas para tratar de que efectivamente pudiera embarazar a Germana. No lo va a lograr. Si lo hubiera logrado, estaríamos contando ahora otra historia, muy probablemente. Pero ahí tienen la imagen de este matrimonio. Fernando ya con mayor edad, enferma, y antes de morir, efectivamente, bueno, también reconoce que la heredera es Juana, ha muerto ya Felipe el Hermoso, pero también, en el fondo, hereda su trono, el trono de Aragón, en su nieto, en el hijo de Juana la Loca, su nieto Carlos, ya Carlos I. Y le pide a este Carlos I que, bueno, que cuide ya a su viuda germana, porque en este mundo, le dice, no hay nadie, ella no tiene a nadie más que a mí. Y efectivamente, tras la muerte de Fernando el Católico, en 1516 será su nieto Carlos I, o Carlos V del Sacro Imperio, quien se va a transformar en el gobernante más poderoso de su tiempo. En él van a confluir 4 legados: Isabel de Castilla, Fernando de Aragón, Maximiliano de Austria y María de Borgoña. Este hombre se va a transformar en el dueño de casi toda Europa. Y aquí entonces les recomiendo la siguiente serie, ¿no? Que es
de Carlos, rey y emperador. Ahí los ven, están los 3 grandes reyes de aquel momento. Enrique VIII, Carlos V en el medio y el de azul, Francisco I de Francia. Este Carlos V, bueno, le va a hacer caso al abuelo, entre paréntesis, de cuidar a Germana, ¿ah? Y la va a cuidar muy bien porque va a surgir una relación amorosa importantísima entre este jovencito que tenía como 16 años y Germana, que ya era una mujer bastante mayor. Pero bueno, ya para terminar, ¿ah? La verdad es que la trascendencia de la reina Isabel, la católica, bueno, nos llega además a nosotros muy de cerca. En casi todos los países de América existe algún monumento, existe algún tipo de acto en el fondo, de monumento que conmemore la importancia de esta figura. Ahí la ven, por ejemplo, en una estampilla de por $4, del año 1892. Pero en el fondo podríamos decir, ella representa o es una verdadera, una apoteosis de Isabel, la católica, ahí marchando en el fondo para buscar, en primer lugar, la unidad nacional de España, lograr crear España, y aparte de eso, así como marchando en búsqueda de este nuevo mundo, ¿no? Ahí tienen, está en Granada, ¿no? Donde está recibiendo a Cristóbal Colón, ¿no? Una vida que uno podría finalmente decir épica, caballeresca, como les decía, entre medieval y moderna, pero ella brilla por su grandeza, la verdad. Su huella va a ser imperecedera tanto en España como en el mundo occidental, por la manera además como se expande Occidente. O sea, si nosotros decimos, bueno, nosotros los chilenos somos parte de la cultura occidental, bueno, somos parte de la cultura occidental, efectivamente, gracias a que los españoles llegaron a estas tierras, ¿ya? Y se produce esa unión, ¿ya?, con el mundo indígena del que somos todos, absolutamente todos, parte. Isabel la Católica es considerada sierva de Dios por la Iglesia Católica desde 1974 y hay una causa de beatificación que hasta el día de hoy se encuentra abierta, ¿ya? Así que eso, yo ahora entonces voy a dejar de compartir. No, primero tengo que, siempre se me olvida esto de